Buenos días, son las 8:21 de la mañana en Bogotá, Colombia, y es de verdad un honor para nosotros aquí en Semana poder tener un panel de expertos aquí en esta mañana desde Suecia que nos estarán ayudando para entender la tragedia sueca en cuanto al coronavirus. Mucho se ha dicho de la manera en que este país ha tratado con esta emergencia y en Colombia y en el resto del mundo queremos aprender de la manera en que ellos han operado y poder entenderlo y la manera en que han contribuido a saber cómo tratar con el coronavirus en el mundo y obviamente la tragedia sueca de lo que queremos aprender. Ya son las 8:32 en Colombia y antes de presentar a algunos de ellos a esta conversación en semana, de esta conversación tan importante, me gustaría invitar a aquellos que están viéndonos que se unan y puedan entender y escuchar este debate en inglés o pueden escuchar la traducción simultánea en español y eso se puede hacer a través de semana.com y también a través de nuestras redes sociales. Nos pueden ver ahora vivo a través de Facebook y a través de YouTube y también van a poderlo ver y escuchar en inglés o escuchar la traducción en español. También queremos invitarles que participen en este debate, esta conversación, porque habrá algo de controversia. Si quieren participar, adelante, mándenos sus preguntas a través de redes sociales con el hashtag estrategia de pandemia, el numeral estrategia de pandemia. Así que voy a presentar a los conferencistas, el doctor Anders Tegnell, que es director general adjunto y epidemiólogo del estado de Suecia. También tenemos a Kyle Conneride. Perdónenme si no produzco bien sus nombres, pero es el director de operaciones, Kyle Conneride, del Hospital Universitario de Karolinska, que es uno de los mejores hospitales del mundo y que también han estado muy pendientes en todo este tema de la emergencia del coronavirus. Y también tenemos a Peter Overhue, que es presidente de la región de los Andes de AstraZeneca, y Marcio Mazón, presidente de Getinge de Latinoamérica. Señor Tegnell, quiero comenzar con usted. Buenos días, primeramente, son las 8:34 en Colombia. Entiendo que estás en Estocolmo. Buenos días, espero que me puedan escuchar. Sí, sí, me pueden escuchar. Sí, aquí en Estocolmo estoy viendo una maravillosa tarde soleada y de verdad estamos incluso teniendo una ola de calor ahora en Estocolmo. Bueno, es una mañana muy fría en Bogotá, así que es una gran diferencia en este momento. Queremos empezar con usted y darle unos minutos para que le explique a Colombia y también a muchos de los que le están viendo en Latinoamérica y en Europa esta estrategia que usted divisó aquí y en su país. Es un héroe y en otros países también. Usted ha sido criticado por la estrategia que usted eh, divisó. Tiene unas diapositivas para compartir con nosotros, así que estamos dispuestos a escucharle. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer compartir con otros países en estos tiempos difíciles. Supongo que ustedes, sí, van a compartir mis diapositivas. Sí, las tenemos. Sí, las tenemos listas cuando quiera comenzar. Muy bien. Entonces, vamos a dar unos comentarios breves solo para darles un trasfondo de Suecia y también de la respuesta al COVID-19. Así que, bueno, una próxima diapositiva, por favor. Ok. Sí, lo tiene ahí. La próxima, muy bien. Eso es solo para darles un trasfondo. Bueno, no voy a detallar todas las cifras, pero darles un trasfondo de Suecia. Tenemos una población total de 10 millones y eso es útil cuando quiere uno trasladar las cifras. Y también darles entendimiento de nuestro trasfondo. La demografía sueca, tenemos una alta expectativa de vida. Eso es muy importante cuando hablamos del COVID-19.
pero en general tenemos un nivel bastante bueno de salud en general. La gente vive vidas largas y saludables que hasta cierto punto pues modera en nuestra respuesta, nuestro nivel de afección de la pandemia. La próxima diapositiva. Bueno, hasta este momento en Suecia, Suecia ha sido afectada, bueno, ha tenido una pandemia bastante severa de muchas maneras. Hasta ahora hemos detectado 50,000 casos. Hemos visto recientemente un aumento grande, ya volveré a ese punto. Tenemos 2,300 pacientes que han sido tratados en unidades de cuidado intensivo hasta ahora y desafortunadamente hemos sido afectados con más de 5,000 muertes. Así que sí, ha sido difícil en Suecia. En lo siguiente, por favor. Bueno, la letra es un poco pequeña, pero deme un momentito. Entonces, lo que intentamos hacer a través de esta pandemia es lo que han hecho otros países. Intentamos, obviamente, detener la de que se propague y compartimos mucho la responsabilidad, las expectativas, las estrategias, lo que queremos hacer y lo que quieren hacer todos es aplanar la curva para que podamos mantener que nuestra sociedad siga avanzando y nuestro cuidado, nuestro sistema de salud también. Así que hay muchas medidas voluntarias, pero hemos sido muy flexibles para ajustarlas a lo que está pasando en la pandemia en Suecia. Trabajamos mucho con el distanciamiento social y también intentamos proteger nuestras curvas para que no aumenten, pero volveré a eso. La próxima diapositiva. Lo que hemos hecho y lo que creo que marca la diferencia entre Suecia y otros países es que hemos combinado las regulaciones con los consejos para las personas y eso lo han ellos definido también la población. Entonces, tradicionalmente hemos trabajado con una combinación de ambas. Entonces, las regulaciones que hemos establecido es que hay una prohibición para visitar los ancianatos. Hay mucha gente que vive en ancianatos y una pequeña fracción de los ancianos, 17,000 personas, viven en instalaciones de largo plazo, de cuidado de largo plazo. Y hemos mantenido los colegios abiertos, la educación secundaria hasta ahora y los cursos universitarios. Y también hemos hecho una prohibición en las aglomeraciones. Y luego hemos pedido que se queden en casa los que sienten se sienten en grupos de riesgo y aquellos mayores de 70 años que se quedan en su casa y puedan minimizar su exposición. Y cuando vimos el nivel de inmunidad en la población, parece haber funcionado porque son inmunes a casi 50% de lo que vemos en el resto de la población. Así que la mayoría se han podido proteger a ellos mismos. Y hasta ahora hemos intentado prohibir el viaje, ¿no? Los viajes innecesarios, porque se ha enfocado más que todo el brote en la zona del Estocolmo y no el resto del país. Miremos la siguiente diapositiva. Entonces, el trasfondo para saber cómo funcionó eso es lo que pasó desde el 2004, que fue la ley de enfermedades transmisibles, y recae sobre la responsabilidad del individuo. Hay una gran responsabilidad de ellos de poder proteger a sus otros ciudadanos. Entonces, sí le supone un gran nivel de confianza sobre el ciudadano y la población. Estamos intentando que estas reglas sean respuestas flexibles basadas en la evidencia y también tenemos, bueno, una vigilancia muy estrecha de los casos y la mortalidad y intentamos revisar nuestra respuesta en base a eso. Así que eso fue un trasfondo muy breve a
las decisiones que tomó Suecia, que eran diferentes, pero sí funcionaron comparado a otros países y el resto del mundo. Muchas gracias. Sí, una pregunta para usted. Cuando entendemos la estrategia que se ha implementado, por favor nos puede decir si ha sido exitosa o no y cómo miden ustedes ese éxito. Cuando miramos el modelo, entendemos que en diferentes países de Europa han tenido números que parecen ser más positivos en cuanto al contagio del coronavirus y ustedes han sido exitosos y cómo lo pueden medir. Bueno, sí, creo que es una pregunta muy interesante. Creo que será una pregunta del debate por décadas. ¿Cómo se mide la afección de la pandemia? Creo que la tasa de mortandad de verdad muestra si uno ha sido exitoso o no comparado a otras cosas. La tasa de mortandad en Suecia ha dependido mucho de el efecto a largo plazo. Ahora, cuando miramos que esas instalaciones de cuidado tienen mejores rutinas, vemos de que la propagación sí ha bajado y la tasa de mortandad sí ha bajado. Entonces, sí ha sido exitosa en cuanto a eso y hemos limitado las consecuencias negativas en cuanto al colegio y las otras partes de la sociedad. Y el sistema ha podido, ha habido mucho estrés, pero no hemos visto que el sistema de salud ha sido abrumado como en otros países. La sociedad ha podido seguir abierta a gran nivel, muchas personas han seguido trabajando, entonces muchas de esas partes de la ciudad, digamos que la sociedad ha sufrido menos que en otros países. Creo que nos comparamos mucho a nuestros vecinos nórdicos, pero la comparación no siempre es correcta. Yo creo que somos diferentes en esta región nórdica. Creo que la propagación en Suecia es muy quizás parecida o no a Bélgica o al Reino Unido. ¿Por qué es que la propagación ha sido tan drástica en ciertas partes de Europa? Creo que es algo que tendríamos que examinar más de cerca. Un ejemplo, por ejemplo, la parte sur de Suecia ha tenido una propagación grande, pero Dinamarca, solo al otro lado de la frontera, unos cuantos kilómetros, ha tenido una propagación más drástica. Así que a pesar de que tienen una cercanía y Dinamarca tuvo un encierro más drástico en comparado a Suecia, no hizo una gran diferencia. Gracias, señor Tegnell. Voy ahora a seguir a otro conferencista. Antes de hacer eso, quiero los que quieren escuchar la transmisión en otro idioma, en inglés, lo pueden hacer a través de Foro Semana en Facebook. La siguiente pregunta para usted, señor Cale, porque nuevamente Cale Conrad Lundgren, que es el director de operaciones de Karolinska Hospital Universitario Karolinska, hemos hablado de que si el éxito si existe o no. Bueno, el doctor Tegnell dice que hay que esperar hasta el largo plazo para medir el éxito de esta tragedia, pero en un hospital es un buen lugar donde uno puede tener un sentido de la emergencia. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora con el COVID-19 en su hospital? Bueno, yo reiteré lo que dice Anders de que no hemos sido abrumados, aunque hemos tenido mucha capacidad, hemos incrementado la capacidad, pero también hemos provisto medidas de oxigenación que no se han creado en otros países. Pero ¿cómo medir el éxito en cuanto al hospital? Bueno, tenemos una tasa de sobrevivencia del 92%. No sé si eso lo declararía un éxito o no, pero creo que en otros países que entraron en esta pandemia antes que nosotros, no estuvieron abrumados en sus sistemas hospitalarios y también, bueno, sí estuvieron abrumados y quizás tuvieron tasas de sobrevivencia menores porque intentaron tratar a todos los pacientes en instalaciones hospitalarias, universitarias y los pacientes mayores no pudieron sobrevivir. Y creo que tiene que haber una planeación de antemano y saber de qué tipo de cuidados se beneficiarían más. También yo diría que una de las cosas más importantes para nosotros como un hospital, en comparación
a las personas que trabajan de cómo manejar esta pandemia en cuanto a cómo parar la propagación o aplanar la curva. No hemos sido reactivos a la pandemia en cuanto a reaccionar a lo que nos llega. Creo que una de las cosas más importantes que hicimos, por lo menos en Karolinska, fue que teníamos un plan desde el comienzo de cuánta capacidad necesitábamos en nuestra sala de emergencia, cuánto en nuestro lugar de cuidado normal y cuánto en nuestra unidad de cuidados intensivos. Y creo que quizás algunos no han encontrado ese equilibrio en cuanto a que abran una capacidad demasiada amplia de cuidado de unidad intensiva y otros que no hacen suficiente. Y entonces están abrumados en una parte del hospital y no en otras. Y actuar de esa manera entonces no está usando bien los recursos. Así que se necesita una planificación cuidadosa. ¿Cuánto tiempo cree que ese paciente se va a quedar en esa instalación? Y saber si se puede crear un modelo, que fue lo que hicimos nosotros, para poder planificar de antemano y poder tener muchos más recursos del sistema hospitalario en vez de intentar reaccionar y cuidar a aquellos pacientes que pasen y entren a tu hospital. Sí, escuchando hablar el señor Tegnell hace un minuto, él usó la palabra confianza y mencionó la importancia de la confianza entre las autoridades y la sociedad y cómo colaboran para manejar esta tragedia. Y parece no ser factible. ¿Cómo es que cabe esta idea de confianza en un hospital? ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque uno puede asumir de que usted se está confiando en la sociedad que se comporte de cierta manera para que los hospitales no sean abrumados. Pues sí, yo creo que lo que hemos hecho, lo que nuestros compañeros Anders han hecho es intentar de seguir ese sistema en el que vivimos, que ya está, depende mucho de la confianza. Es un sistema en el que pues uno depende de una democracia donde cada persona toma responsabilidad por sus acciones y eso se vuelve a traducir en el comportamiento cuando tratas de un cuidado hospitalario. Así que quizás, no sé, otros países puede que sea más fácil predecir cuándo es que el paciente va a terminar estando en el sistema de cuidado hospitalario y poder ver y orientar a nuestros pacientes al hospital en el que tienen que ir. En cuanto a confianza, diría que sí, confiamos en ese sistema y vemos que las personas pues siguen esos regímenes. Así que hasta, pues sí, en una gran cantidad, pues sabemos cuántos pacientes van a llegar y bueno, si hemos tenido una gran cantidad de transportaciones entre hospitales durante nuestro pico, cuando teníamos un gran número de pacientes, pero eso fue una excepción a la regla. ¿Tuvieron alguna escasez de personal o escasez de ventiladores, oxigenación? Bueno, el personal siempre es un recurso que está más bien fijo. Es difícil para un hospital como el nuestro capacitar gente, capacitarles a nivel más alto de cuidado. Entonces, sí tuvimos algunas personas que se integraron, pero no diría que sería la diferencia. Tuvimos sí mucho cuidado, mucha capacitación de antemano. Intentamos también integrar más personal, pero no hemos llegado a algún punto donde se nos han acabado los ventiladores o el equipo. Sí hemos estado nerviosos en cuanto al equipo de protección personal, pero solo por un momento, un tiempo limitado y pudimos solucionar el problema. Si planeamos en Karolinska para un pico más alto de lo que llegamos a tener en Estocolmo y hubiéramos podido expandir nuestra capacidad un poco más. ¿Están esperando otro pico?
Depende con lo que quiere decir con pico. No, bueno, esto es una acertación, pero no creo que haya otro pico que sea tan alto o cerca a lo que ya hemos visto, pero sino más bien como un aumento leve. Pero quizás Anders tendrá su propia opinión sobre eso. Bueno, sí, un pequeño aumento suena, claro, mucho mejor que otro segundo pico, claro que sí. Ahora voy a pasar a Peter Overhue, que es presidente de la región de los Andes de AstraZeneca, porque acabamos de hablar de posibles escaseces de necesidades médicas y entiendo que tú trabajas en esta industria. ¿Nos puedes explicar cómo tratar con la posibilidad de tener una escasez y cómo se está preparando el mundo para esto? Porque como acabamos de escuchar, va a haber otro aumento, o si no es, llega a ser otro pico. Sí, gracias por esta oportunidad. Sí, tienes toda la razón. Una de nuestras áreas de enfoque en la industriación, en la industria, es el cuidado que suplimos y cómo manejar eso efectivamente. Pues entender la demanda hasta que el punto que ocurra la pandemia y asegurar que uno está abasteciendo esa demanda. Pero también hemos trabajado muy de cerca con gobiernos, con clientes para asegurar de que haya grandes compras en avance, algo como esto, porque se pueden imaginar que cuando ocurre una crisis, los grandes clientes van a querer crear su inventario y queremos asegurar poder abastecer eso para poder medir bien la demanda y que los clientes tengan lo que necesitan. Creo que otro factor importante en el cuidado continuo y una tendencia que estamos viendo en esta pandemia es el uso de telemedicina y más demanda a la medicina a domicilio, porque con las clínicas cerradas, muchos pacientes en sus casas, lo que estamos viendo es que hemos trabajado de cerca con los gobiernos y con los socios para facilitar el domicilio, las enfermeras que llegan a sus hogares para administrar los medicamentos. Así que hay varias maneras de poder manejar la escasez, pero también poder reaccionar a las tendencias en la industria. Entonces, bueno, la escasez sí es una preocupación ahora y ha sido más en las últimas semanas. Pero, ¿qué de la vacuna? ¿Qué tan avanzado está en el mundo en cuanto a la vacuna, especialmente tu empresa? ¿Hay alguna noticia que podamos compartir? Bueno, sí, tenemos una sociedad con la Universidad de Oxford para un candidato de vacuna y estamos muy alegres por esto porque esta colaboración entre la academia, la industria y el gobierno es un buen modelo y puede catalizar muchas fortalezas de los tres y debería de continuar hacia el futuro. Estamos reclutando para la fase 2 y 3 de las pruebas humanas y el Reino Unido y Brasil y creo que en Estados Unidos vendrá más tarde. Hasta que conozcamos la eficacia del componente, no sabremos cuál será el potencial de la vacuna, pero a la vez estamos trabajando en la fabricación. Tenemos algunas sociedades con gobiernos y con organizaciones internacionales como CEPTE Gavi, el Instituto Serum, la Fundación Gates, para poder hacer contratos con ellos para que cuando venga el momento haya la dosis disponible y administrar a los países donde haya mayor necesidad. Entonces, para asegurar de que haya suficientes suministros al hacer las pruebas, también estamos trabajando en la manufactura. Entonces, además de la empresa de AstraZeneca, hay otras empresas porque los pacientes van a poder tener varias opciones. En cuanto a la vacuna, una vez que se desarrolle algún país, ¿qué tal si se abastece de mucho y no lo comparte? Hay una ansiedad de que quizás no llegue a las personas que tiene que alcanzar a llegar. Entonces, ¿cómo es la democracia de la vacuna, si se puede llamar de esa manera? Bueno, sí, creo que ahí es donde las organizaciones con las que estamos trabajando son importantes porque al trabajar con el Serum Institute, la Organización Mundial de la Salud, que están involucradas, ellos pueden evaluar dónde está la necesidad en cuanto al número de dosis, dónde la pandemia es más aguda y dirigir la dosis a esas ubicaciones y a esos países. Y de esa manera, pues claro, logísticamente es difícil para una empresa mirar en todo el mundo
mundo y saber dónde se necesita la vacuna. Entonces, estas organizaciones juegan un papel importante para saber dónde está la necesidad y dónde administrar la vacuna. Bueno, voy a pasar ahora a Marcio Mason, el presidente de Getinge en Latinoamérica. Y ellos también son parte de esta industria que suministra, suministros médicos. En este tiempo, Marcio, la misma pregunta. ¿Cómo es que uno garantiza que los suministros necesitados como ventiladores, saben, y oxígeno, ustedes trabajan con esto, dónde hay esa garantía de que llegue a las personas que lo necesitan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí tenemos un portafolio amplio. Ofrecemos soluciones para las unidades de cuidados intensivos, para las cirugías cardiovasculares, las ciencias vivas, y nosotros tenemos soluciones dentro de ese portafolio que ya hemos mencionado en este webinar. Uno de ellos son ventiladores. Otro que Dr. Keller mencionó es la atmoterapia. Entonces, para poder tratar con escaseces eventuales, hemos incrementado nuestra producción de ventiladores en Suecia. Pasamos de 10,000 unidades por año a 26 unidades por año. Para poder hacer ese aumento, hemos firmado un acuerdo con Scania. Scania nos ha provisto con mano de obra calificada para poder apoyar esa producción y nos han apoyado grandemente. Otra parte adicional a nuestra estrategia es similar a lo que mencionó Peter. No queremos suministrar demasiadas unidades para ciertas ubicaciones. Preferimos suplir unidades a base semanal en lotes pequeños para asegurarnos que podamos alcanzar las diferentes partes del mundo. ¿Esa es parte de la estrategia que se ha diseñado de manera internacional o es que su empresa ha pensado que así puede funcionar, mandando cierta cantidad a ciertos países? No, es una decisión internacional. Tenemos reuniones constantes con nuestros equipos operacionales comerciales, con nuestras fábricas, y hacemos un seguimiento de cerca de cómo está el nivel de producción en nuestras fábricas y cómo luego distribuir esas unidades en lotes pequeños para asegurar de que se alcance a todos los países. Bueno, vamos a volver ahora con usted, señor Tegnell, porque queremos abrir este diálogo. Tenemos una pregunta del ministro de Salud en Colombia que le ha mandado a usted, pero antes de pasar a esa pregunta, queremos entender en esta parte del mundo cómo nos ven a nosotros, cómo ven a Latinoamérica, cómo ven a Colombia en cuanto a la forma que hemos tratado con el coronavirus, que ha sido muy diferente a la estrategia que ustedes han implementado. ¿Cómo pueden comparar ambas estrategias? ¿Cómo ven ustedes esta parte del mundo? Debo decir que, bueno, podemos ver que Sudamérica sí ha sido afectado grandemente sin dar detalles y sabemos que esta enfermedad tiene la tendencia de tratar lugares que son densamente poblados, donde la gente vive muy cercana de uno al lado al otro, y hay ciertas partes de Centroamérica que están muy afectadas y claro, no ha sido lo mismo en Suecia. Pero a largo plazo también quiere decir que otras estrategias son necesarias. Pero creo que para Sudamérica, así como en Suecia y otros países, nuestra parte ahora es poder pesar las consecuencias de muchas de estas cosas que ya hemos establecido que son severas y poder contrapesarlo, hacer la comparación para ver los beneficios a los costos. Creo que es más complicado para los países con menos recursos porque los efectos de un encierro, como podemos ver en países africanos, son muy severos sobre la sociedad. Mientras que las ganancias en esos países parecen ser más difícil de ver. Entonces creo que
Eso es lo que hemos intentado hacer en Suecia, es poder investigar cuáles son las ganancias que se producen de cerrar ciertas partes de las ciudades y cuáles serían los costos. Y como dije, es difícil, pero creo que es necesario hacer, porque a veces es demasiado fácil saltar a las soluciones y pensar de que vas a recibir un beneficio, pero no ves las consecuencias, especialmente a largo plazo. Sí, hay una diferencia grande entre tu país. ¿Crees de que esta estrategia que depende tanto de la colaboración de la sociedad, tú crees que eso funcionaría en países donde la mentalidad es tan diferente? No sé. Mm, Estoy seguro que tú serás mejor juez de esto, pero creo que no deberíamos de enfatizar en nuestras diferencias. Creo que personas en otros países son inteligentes, son seres humanos inteligentes y tendrán sus buenas razones para hacer las cosas, tendrán incentivos para hacer las cosas. Entonces, si se dan incentivos, las cosas serán posibles. En Suecia era posible quedarse en casa y trabajar desde casa y les incentivábamos porque podían mantener sus salarios si trabajaban desde casa. En Suecia tampoco puedes forzarle a la gente a hacer cosas que no les van a beneficiar. Bueno, es posible quizás tener el distanciamiento social, pero se hace de la manera en que se dan incentivos financieros también. Así que, bueno, uno puede tomar medidas similares en otros países si se hace de la manera correcta. Bueno, vamos a presentar esa pregunta que fue mandada por Fernando Ruiz, el ministro de Salud aquí en Colombia. Esta pregunta es para ti, Tecna, y lo que va, cuando la haga, se la voy a traducir. Mi pregunta para el doctor Andes Tegner es en referencia a si ellos hubieran tomado la decisión de hacer una cuarentenamiento temprano, como medida alternativa a las medidas tomadas en Suecia, el número de muertos hubiera sido diferente y los efectos sociales hubieran sido diferentes a los que ellos finalmente encontraron. Muy bien, dijo que si ha tomado la decisión de la cuarentena, está tomando esa decisión, la hubiera tomado antes, ¿usted cree que el número de muertes y de infectados sería drásticamente diferente a lo que se ve ahora en este país? Yo creo que sí, hasta cierto medida sí, porque podemos ver de otros países que las medidas drásticas de encierro sí tienen un efecto. El efecto a largo plazo todavía ha de ser visto. Y no sé si habrá hecho tanta diferencia en Suecia como muchas personas creen, porque como dije, creo que nuestra pandemia es más como en el Reino Unido o en Holanda, y si ven en esos países tomó mucho tiempo antes del encierro para ver el efecto en la tasa de mortandad. Y los números son más similares a los números de Suecia comparado a nuestros vecinos nórdicos. Yo no creo que el encierro drástico habría hecho una gran diferencia. Creo que a largo plazo estoy menos seguro de que de verdad habrá hecho una diferencia. Creo que a largo plazo estas medidas no habrán hecho mayor diferencia, yo creo. ¿Tú crees entonces que a largo plazo no habrá diferencia? O sea, que tu país y el resto del mundo que habrá tomado otra decisión llegarán al mismo resultado. ¿Eso es lo que estás diciendo? Bueno, todavía ha de verse, pero creo que la gran diferencia ocurre, como decía también Kale, la diferencia es que cuando tienes tantos casos que tu sistema de salud no puede tratar con ellos, con tal de que la pandemia se pueda mantener en el nivel donde el sistema de salud puede tratar con ello y se puede dar un buen nivel de cuidado, como lo ha hecho el sistema sueco, entonces hablábamos de que la rapidez no será tanta para tener un efecto a largo plazo, pero tendrá que verse en el futuro.
Bueno, voy a pasarle esta pregunta al señor Cale, porque cuando hablamos de los efectos a largo plazo en el sistema de salud que acabo de mencionar el señor Tegnell, ¿qué recomendaciones le darías tú a otros países y nuevamente a países en esta parte del mundo como Colombia y países que tienen una distribución diferente en el sistema de salud a tu país? ¿Qué recomendarías que debemos de hacer en nuestro sistema de salud hacia el futuro? Porque es algo que esta pandemia no parece desaparecer en el futuro cercano. ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestro sistema de salud? Bueno, un sistema de salud o un hospital no es algo que se pueda cambiar al corto plazo. Se puede añadir algo de personal de otras profesiones, pero no va a ser una gran diferencia. Yo creo que lo único que se puede hacer en cuanto a manejar un gran número de pacientes es que hay que planificar y organizar, hacer una organización eficiente, porque uno puede sacarle más provecho en un hospital si uno planifica y se organiza para la tarea que está por delante, porque muchos países se vuelven reactivos cuando simplemente dejen que los pacientes entren a la sala de emergencia y no ha tenido un plan operacional y se ha abrumado a un momento muy temprano. Si uno mira las cifras para muchos sistemas de salud que sí han sido abrumados, no tenían más pacientes en cuanto a números de pacientes de lo que tendrían en este momento del año. Quizás es algo diferente, pero no hay una diferencia tan grande. Así que eso me dice a mí que es un problema, es un desafío organizacional. Y lo que yo le consejo que le daría a los hospitales es que necesitan planificar hoy para lo que van a hacer en 2 semanas. Necesitan comunicarle eso a su organización. Lo que nosotros hemos hecho es que hemos tenido un plan para reorganizar el cuidado en el hospital y que sea siempre 2 semanas antes. Así que los doctores en ciertas salas saben de que en 2 semanas ya va a ser una sala de COVID-19. Ya han sido informados de cómo eso va a funcionar y eso crea una eficiencia dentro de la organización. Si tú abres tus puertas e intentas de cuidar de todos de los que te lleguen, entonces seguramente tendrás un problema significativo. Así que creo que más importante que añadir más recursos es tomar el tiempo para hacer una planificación operacional. No puedo dejar pasar esta oportunidad para darte las gracias por tu trabajo y todos aquellos en tu profesión. El mundo está observando con otros ojos aquellos que están cuidando de nosotros en medio de esta emergencia. Pero lo que ha cambiado, ¿qué es lo que ha cambiado para siempre dentro de los hospitales? Bueno, mucho. Esto ha sido, creo que a largo plazo, ha tenido efectos positivos en nuestro propio hospital, que está bastante especializado en varios departamentos. Nos ha forzado a trabajar juntos entre departamentos. Las personas se han visto forzadas a expandir su área de trabajo. Creo que es algo que se puede volver a hacer. Quizás la medicina occidental se ha vuelto muy especializada, pero uno se vuelve muy muy enfocado en la especialización, así que creo que es bueno que se hayan habido esta interacción entre departamentos. Creo que es críticamente importante ver qué importante es un plan operacional para un hospital, y creo que esas dos serían los puntos de aprendizaje. Muy interesante, gracias. Me están diciendo aquí que parecen haber algunos problemas técnicos con la traducción en español, pero lo están arreglando. Y si no, pues esta intervención será obviamente grabada y lo van a poder ver otra vez y la podrán ver en español. Marcio, voy ahora a pasar a la pregunta a ti, porque acabamos de hablar del futuro de los hospitales, la manera en que los hospitales cambiarán por siempre
en tu industria y también la producción de los materiales ha cambiado para siempre y a ti también se te ha pedido mirar hacia el futuro porque no es algo que va a desaparecer dentro de poco. ¿Cómo es que se está preparando tu industria y has recibido pedidos para los siguientes 4, 5, 6 años? Hemos empezado a considerar algo que estará con nosotros por un largo tiempo. Bueno, la pandemia nos ha enseñado mucho en cómo poder avanzar, no solo para otras pandemias, sino cualquier otra necesidad. Algo que hemos aprendido es que sí es posible hacer un aumento rápido y poder suministrar a las necesidades que tenga el mercado de manera rápida, con tal de que uno pueda añadir flexibilidad y uno pueda tener sociedades. Eso es una lección que hemos aprendido que sí es posible. También, no solo en la industria de dispositivos médicos, sino muchas industrias se han dado cuenta que es posible seguir educando a nuestros clientes a distancia. En este momento, detrás mía, tenemos un salón donde estamos haciendo capacitaciones en vivo con nuestros ventiladores a diferentes grupos de interés. También sabemos que es posible alcanzar a muchos con nuestros productos y soluciones. También hemos firmado un patrocinio con otros proveedores para poder darle a todos los trabajadores de salud que puedan acceder rápidamente a la información de nuestros productos y de nuestros ventiladores a través de una aplicación. Entonces, definitivamente, esto nos ha enseñado varias maneras en las que podamos avanzar y no tengo duda de que esta flexibilidad que todos tenemos añadirá valor en un futuro. ¿Has estado recibiendo ya pedidos que nos dará una idea de cómo se está preparando el mundo en cuanto a tener suficiente inventario? Tenemos reacciones diferentes de diferentes países. Hemos visto algunos países que han pensado en otro pico, entonces nos han pedido ya que les hagamos entrega más adelante, pero otros que han planificado de antemano, como Dr. Kell mencionó, que están ya en modo de emergencia, para aquellos que sí tienen ese modo de emergencia y no tenemos un gran inventario de ventiladores en Latinoamérica y todos nuestros ingenieros de servicio están allá en la primera línea a asegurar de que esos ventiladores están funcionando y salvando vidas, porque cada ventilador que se pueda arreglar sabemos que estamos salvando vidas. Para aquellos en modo emergencia, mantenemos a nuestro personal en primera línea a asegurar de que ellos están haciendo su trabajo y arreglando los ventiladores. Bueno, Peter, una pregunta aquí de una de las personas que se ha conectado y nos está escuchando. Quieren saber cómo podemos enseñarle a los colombianos a que sean igual de responsables y desarrollados socialmente y culturalmente para poder implementar una estrategia similar a la de Suecia. Y la razón por la que te quiero preguntar esto, Peter, es que entiendo que has trabajado con la telemedicina en ayudar a otros a larga distancia y asumo de que ya has podido estudiar la manera en que diferentes países se comportan. ¿Cómo le podemos responder a esta persona? Se está diciendo, ¿cómo podemos enseñar a los colombianos para que sean responsables así igual que los suecos? Bueno, creo que en cuanto a la pieza de la telemedicina, la pregunta de lo que ha cambiado para siempre es una pregunta muy prerrogativa, es una de las áreas en la que veremos un cambio más fijo, más allá de la pandemia. En este momento estamos lanzando una clínica virtual con Universidad del Bosque y con el gobierno para poder facilitar una solución de principio a fin, donde los pacientes pueden hacer citas, tener consultas y pedir sus medicamentos y recibirlos de manera electrónica. Y
veremos eso porque la gente no va a correr nuevamente al el formato tradicional y estas formas digitales serán más y más comunes. En cuanto al servicio a domicilio, también será permanente porque nuevamente los pacientes no van a volver a las clínicas y tenemos la capacidad y las redes con nuestros clientes para poder facilitar este domicilio de manera fácil. Así que para mí creo que son cosas que van a seguir estando ahí. En cuanto a responsabilidad social, creo que lo que yo he visto aquí en Bogotá es que el gobierno está haciendo todo lo que puede en base a lo que saben de la economía, la salud y lo que puede aguantar. Y yo, de lo que he visto aquí en la ciudad, la gente está siguiendo las normas, creo que lo están haciendo de la manera correcta y cuando ven los resultados, bueno, es difícil juzgar lo que está bien, lo que está mal, pero creo que el gobierno está haciendo lo correcto. Creo que la responsabilidad social para mí es algo que es inherente en Colombia. Bueno, me están mandando más comentarios aquí. Diego Alberto Erazo Posada dice que la inmunidad, ¿será que podría funcionar en Colombia si lo manejamos bien? Te lo voy a pasar esta pregunta. ¿Y será que la inmunidad es el término correcto cuando hablamos de esta inmunidad que existe en su país? Creo que la palabra inmunidad se ha malentendido hasta cierto punto y se ha dado mal uso, porque cada país obviamente no quiere que su país se infecte lo más rápido posible, no, pero quizás otra meta tampoco es que ninguno se infecte porque no es posible. Y la inmunidad de heridas es cuando hablamos de la vacuna, porque la vacuna puede alcanzar a un número de personas y hasta que la enfermedad se deje de esparcir, eso nunca pasará sin una vacuna. Pero por otro lado, si sabemos de que el nivel de inmunidad en una sociedad sí va a bajar el nivel de infección. Y lo hemos visto en Suecia en ciertas áreas. Entonces se empieza a bajar la propagación, no drásticamente, pero a medida que pasa el tiempo. Y creo que eso va a ser algo bastante importante para añadir, tener el trasfondo que cuando miremos lo que pasará en el futuro, bueno, creo que alguien dijo que veremos ciertos aumentos, ciertos golpes, lo hemos visto en Suecia, en Alemania, en China, en Corea del Sur, en muchos países. Una vez que esta fase aguda pase, sí va a haber ciertos aumentos. Esos aumentos van a ser más fácil de manejar. Sí, una gran cantidad de la población es inmune porque va a proteger a ciertas partes de la sociedad que ya es inmune. Entonces no habrá tantos casos después de estos pequeños aumentos que se van a ver. Creo que nadie piensa en crear una inmunidad, pero tener la inmunidad va a ser una herramienta para que nos ayude a tener menos restricciones estrictas y tener algo más de vida normal en el futuro. Voy a pasarle ahora la misma pregunta a ti que acabamos de hablar con Kale y con Pete. ¿Qué crees que ha cambiado para siempre el señor Tegnell? Sí, creo que es una pregunta muy interesante. Es una pregunta que será interesante darle seguimiento. Lo que pasó con la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, pues no mucho cambió. Nuestra sociedad parece olvidar estas lecciones que son tan importantes para nosotros y lo olvidan muy rápidamente. Creo que la tarea importante para todos nosotros es de verdad tener presentes las lecciones que tenemos que aprender. Una de ellas en Suecia, claramente, es que tenemos que tener un cuidado muy de cerca para nuestros ancianos. Y en estas instalaciones de ancianos también tenemos que tener un sistema, asegurar de que haya suficientes suministros para
las unidades de salud y que no se acaben de un día para otro, sino que sea un suministro más sostenible. Esas son algunas de las lecciones que hay que tener en cuenta para el futuro. Todos tenemos una responsabilidad y de mantener vivas esas lecciones para que no entremos en la siguiente pandemia tan poco preparados como estuvimos hasta cierto punto para esta. Voy a leerte, Kale. Esta pregunta fue mandada por Dr. Gine Candine, que es representante de la Organización de Salud Panamericana. Esa es su pregunta. ¿Tú recomendarías que haya una política de no encierro en países en desarrollo, sabiendo la situación socioeconómica y que la economía no puede facilitar esa vigilancia y ese distanciamiento social? Entonces, ¿usted le recomendaría esa política para Sudamérica? Bueno, no creo que yo podría recomendarlo o no, pero te puedo dar mi opinión. Creo que algo que es importante recordar es que no creo que hay una línea clara entre encierro o no encierro, porque todas las prácticas ayudan a que la gente se comporte. Y si usted habla con la gente de los países que sí ha tenido un encierro completo, no están convencidas de que, yo no estoy convencido de que tengan un distanciamiento mayor comparado al sistema sueco, donde les hemos dicho a la gente que lo haga. Y desde una perspectiva médica, si tu estrategia es que la gente se mantenga más lejos la una de la otra para no infectarse, no hay diferencia en si tienen 5 metros de diferencia o 500 metros de diferencia de distanciamiento. Entonces, no creo que se pueda decidir entre estrategia de encierro o no encierro, pero interpreto de la pregunta que me han hecho que un encierro completo quizás no es plausible, no es factible, si las condiciones es de que unos viven muy cerca del uno al otro en barrios muy poblados y no hay facilidades, instalaciones o maneras de hacerlo. No creo que vale la pena crear un encierro cuando no se puede observar. Se ha dicho mucho en el mundo de cuánto están escuchando los gobiernos a la comunidad científica y médica y cuánto están colaborando entre sí. De escucharles a todos ustedes hablar de esto, siento que en Suecia hay una colaboración entre tanto la comunidad científica y médica y el gobierno para poder presentar recomendaciones comparado a otros países donde esas recomendaciones se vuelven políticas porque se tienen que hacer de cierta manera. ¿Cómo sientes que el resto del mundo se está relacionando entre sí en cuanto usted cree que los gobiernos en Sudamérica están escuchando a la comunidad médica y sus recomendaciones y la comunidad científica? ¿Cuánto tienen que trabajar entre sí? Es una pregunta difícil, no creo que tenga seguridad, pero no sé si están colaborando entre sí, pero sí, claro, creo de que si uno escucha a los profesionales médicos y los epidemiólogos y los doctores de enfermedades infecciosas y cómo poder prevenir la propagación, eso no es lo mismo a que los políticos tengan que seguir ese consejo, porque hay muchos más aspectos. Por lo menos hay un aspecto económico, como acabamos de mencionar. Será de que esta mezcla es posible lograr y poder prevenir los otros efectos en la sociedad. Así que es muy importante incluir todas estas personas para saber sus opiniones y tomar una decisión basado en lo que los aspectos son, pero no creo que se pueda ir de una manera u otra. ¿Será que los políticos pueden decidir sin escuchar a los médicos o que los médicos deciden y los políticos hagan lo que les pidan? Hay que encontrar un término medio. Y señor Tegnell, ¿cuál es su opinión? ¿Cuánto deberían de estar escuchándose entre sí los políticos, los científicos, los doctores? Creo que no es tan necesario decir quién debe decidirlo y quién debe escuchar y quién no.
Creo que la buena cosa en Suecia es que hay una comunicación establecida, un entendimiento entre sí, hay una confianza entre las agencias a nivel académico y político, y como ya hay una colaboración, no tenemos que venir a considerar cada aspecto y decir, bueno, quién va a decidir y quién no, sino que podamos tener una discusión inteligente y poder juntar todos estos aspectos de la economía, de la salud pública, de la viabilidad, de las consecuencias y tener una decisión conjunta que puede adaptarse al contexto en el que estamos. Creo que hemos avanzado mucho en Suecia de que tenemos una confianza entre agencias a nivel político y el nivel político nos escucha y luego lo consideran y piensan, bueno, que tenemos que integrar desde un punto de vista político para que funcione y para que sea algo que ellos también pueden defender y apoyar. Y creo que eso ha funcionado muy bien en esta pandemia y pues trabaja sobre un fundamento de muchos cientos de años en Suecia, donde tuvimos esta colaboración entre el nivel político y la sociedad y hemos creado mucha confianza, que creo que es muy importante. Sí, escucho que estás usando la palabra confianza varias veces y parece ser que la confianza es tan importante en tantos aspectos cuando se trata de tratar con esta pandemia y requiere que cuidemos los unos de los otros. Así que la confianza tiene un papel grande en el mundo médico. Vamos a concluir, así que quizás unos comentarios finales. Quizás, Marcio, ¿puedes comenzar antes de despedirnos? Sí, claro. Me gustaría que todos tengan en mente y sepan después de que todo este periodo que al final nos estamos enfocando en que nuestros empleados estén seguros y protegidos y también salvando y mejorando la mayor cantidad de vidas posible. Y todos nuestros grupos de interés, accionistas, queremos que sepan que no estamos midiendo, no estamos retrayendo cualquier esfuerzo posible, estamos haciendo todo lo posible para llegar a nuestros clientes. Y Pete, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Sí, claro, creo que hemos aprendido mucho de esta experiencia. Apoyando a nuestras comunidades es algo que he visto muy a menudo y otras empresas, instituciones han hecho donaciones de máscaras y termómetros y camas hospitalarias. Creo que tenemos que ayudarnos los unos a los otros como una comunidad. Creo que el punto de la colaboración y de la confianza es muy importante. Los gobiernos, los políticos, la industria y también las empresas emprendedoras, lo que mencioné de la tecnología, que juega un mayor papel y trabajando con empresas emprendedoras. Por ejemplo, una llamada Coco en Colombia trata de las tecnologías emergentes para mejorar la salud y mejorar los resultados para los pacientes. Creo que es una situación terrible, pero hemos aprendido mucho que nos ayudará en el futuro. Sí, ha sido una situación terrible y esperemos que pronto se acabe. Y Cale, ¿alguna palabra antes de despedirnos? Bueno, estaría de acuerdo con Marcio y Peter decir de que esta tragedia sería aún más trágica si no salimos de ella con algún punto positivo y algunos aprendizajes. Así que creo que sí, mientras que todo continúa en este momento, tenemos que empezar a pensar qué se puede mejorar y qué podemos en qué podemos seguir avanzando para prepararnos para la siguiente situación de la pandemia, pero también aprender. Por ejemplo, estuvimos forzados en dar varios pasos para traer colaboración entre corporaciones, así que no retrocedamos. Creo que eso es uno de los puntos importantes. Eso es interesante, no retroceder. Y señor Tecnor, antes de despedirnos, unas palabras y también me gustaría que tú nos comentes de lo que acaba de decir Cale, que es una de las cosas que tenemos que aprender de todo esto. Estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, que tenemos muchas lecciones que debemos de mantener vivas. Un aspecto más en esta ecuación, hemos visto muchos países volverse muy defensivos de sus propias ideas
y de proteger a sus propias poblaciones. Así que espero de que podamos volver a una colaboración a nivel internacional. Eso ha sido muy importante para nosotros a lo largo de los años y será muy importante en tratar con esta pandemia en el futuro. Así que quizás decirle a los países que paren de pensar tanto en ellos mismos y sus necesidades y empiecen a pensar a nivel global y cómo podemos tratar con esta gran catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Bueno, creo que es una manera maravillosa de poder concluir, hablar de la cooperación, hablar de los países que traten entre sí, tengan conversaciones como la que acabamos de tener aquí en el Foro Semana, una conversación para entender mejor cómo vamos a tratar como una comunidad, como el mundo entero con esta pandemia y qué podemos aprender de Suecia y de Colombia, donde todavía estamos enfrentando esta crisis y todavía nos falta hasta llegar a este pico. Muchas gracias a ustedes 4 por participar en esta conversación. Espero que les veamos en Colombia en el futuro cercano. Sería maravilloso tenerlos aquí. Muchas gracias por su tiempo. Son las 9:31 en Colombia y ya hemos terminado. Gracias por ser parte de esta conversación. Tengan buena mañana, buena tarde para los que están en Suecia. Muchas gracias. Gracias.